Saludos, esta es la primera parte de la lección número 138 del curso de precálculo. Antes de continuar con esta primera parte de la lección número 138, quiero llamar la atención a un error que cometí distraídamente en la discusión de la segunda parte de la lección anterior, y es que cuando yo hablé de los extremos del eje transversal de la hipérbola que allí estábamos discutiendo, dije que eran los focos, cuando de hecho los extremos del eje transversal de cualquier hipérbola son los vértices de esa hipérbola, no los focos. Y ese error lo repetí en par o tal vez 3 ocasiones, así que tengan mucho cuidado, no se dejen confundir por esa distracción que tuve, ¿verdad? Los extremos del eje transversal de cualquier hipérbola son los vértices, no los focos de la hipérbola, ¿ok? Bien, pues teníamos este teorema que dice los focos de una hipérbola y los de su hipérbola conjugada son equidistantes de su centro, y ambas, la hipérbola original y la hipérbola conjugada, tienen las mismas asíntotas oblicuas, ¿ok? Bueno, pues en la demostración que ya la habíamos comenzado, indicamos que recuerde que la forma canónica o estándar de la hipérbola conjugada, de la hipérbola con ecuación canónica o estándar, x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre a cuadrado igual sobre b cuadrado igual a 1 es y cuadrado sobre b cuadrado menos x cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. O sea que fíjense que la diferencia entre la ecuación de una hipérbola y la de su hipérbola conjugada en forma canónica o estándar es que este término, que en el original es negativo, se convierte en el término positivo en la ecuación de la hipérbola conjugada, y este término que es positivo se convierte en el término negativo en la ecuación de la hipérbola conjugada, ¿verdad? Bueno, pues vimos que ambas hipérbolas, ¿verdad?, tanto la de esta forma como la de esta forma canónica, tienen el mismo centro, que es el origen. Y también dijimos que la diferencia era que esta hipérbola tenía su eje focal sobre el eje de x, ya que la variable x está en el término positivo de la ecuación canónico o estándar de ella, y aquí el eje focal está sobre el eje de y, ya que la variable y es la que está en el término positivo de su ecuación canónica o estándar, ¿verdad? Bien, y entonces ya tenemos por lo menos que tienen el mismo centro ambas hipérbolas, el origen, esta como esta, ¿verdad? Y entonces recordamos que la distancia desde el centro de cualquier hipérbola hasta cualquiera de sus focos es aquella cantidad llamada c. Y hay una relación que dice que esa distancia c desde el centro de cualquier hipérbola hasta cualquiera de sus focos al cuadrado es la suma de estas cantidades. ¿Y qué son estas cantidades? El denominador del término positivo en la ecuación canónica o estándar de su hipérbola más el denominador del término negativo. Así que para esta hipérbola, ¿verdad?, el cuadrado de la distancia desde su centro hasta cualquiera de sus focos es a cuadrado más b cuadrado, ¿verdad? En la otra pues será igual la suma del denominador del término positivo, que es en este caso b cuadrado, más el denominador del término negativo, que en este caso es a cuadrado. Pero ¿qué pasa con esta cantidad y esta cantidad? Que es la misma, porque fíjense que son las mismas cantidades, los mismos números, a cuadrado y b cuadrado, sumados en orden diferente, y eso es lo mismo por la ley conmutativa de la suma. Por lo tanto, en ambas hipérbolas, el cuadrado de la distancia desde el centro de ellas, que es el origen, hasta cualquiera de sus focos, es la misma cantidad. Por lo tanto, la raíz cuadrada de ese cuadrado será, que va a ser definitivamente la distancia desde el centro de ambas hipérbolas hasta cada uno de los focos, es la raíz cuadrada de esto, la misma cantidad, ¿verdad que sí? Así que efectivamente los focos de ambas hipérbolas, la original y la de su conjugado, son equidistantes de su centro, que en ambos casos es el origen, ¿ok? Bueno, ahora para ver que ambas hipérbolas tienen las mismas asíntotas oblicuas, recordamos que para esta hipérbola vimos que sus asíntotas oblicuas estaban dadas por esta ecuación. La variable y, que es la que está aquí en el término negativo, ¿verdad?, será igual a positivo o negativo el denominador de la raíz cuadrada de este denominador, que es b, sobre la raíz cuadrada del denominador de este otro denominador, que es a, por la variable x. Por lo tanto, si seguimos el mismo análisis acá, las ecuaciones de las asíntotas oblicuas de estas otras hipérbolas será esta variable, según aquí era esta variable y, pues ahora será esta variable x, será igual a la raíz cuadrada del denominador del término negativo, que será a, sobre la raíz cuadrada del denominador del término positivo, que sería b, por esta variable que está acá, que es y. Ahora, si usted toma esta segunda ecuación que dice que x igual a positivo o negativo a sobre b por y, que da las asíntotas oblicuas de esta hipérbola, que es la conjugada de aquella, y las resolvemos para la variable y, fíjese lo que obtenemos. Vamos a seguir aquí.
vamos a tomar esta ecuación que dice que las asíntotas oblicuas de esta hipérbola, que es la conjugada de aquella, esta que está aquí, x igual a positivo negativo a sobre b por y, y la resolvemos para la y, como dice aquí. Pues para dejar la y solita habrá que multiplicar por el recíproco de esta cantidad, que es positivo negativo b sobre a, y nos queda que al multiplicar esto por esto nos dará positivo negativo x, perdón, b sobre a por x, ¿verdad? Será igual a, y acá este denominador, coeficiente de la y cancela, ¿verdad? Este con este y este con este, y nos queda positivo negativo por positivo negativo positivo y. Así que fíjense que obtenemos las mismas asíntotas oblicuas de esta otra hipérbola que tenemos acá. Así que efectivamente ambas hipérbolas, la original y su conjugada, tienen las mismas asíntotas oblicuas como dice el teorema. Así que vamos a terminar la demostración diciendo, y estas son las asíntotas oblicuas de la hipérbola original. Vamos a poder borrar esto ya todo, ¿verdad? Así que terminamos con esto. Y estas y igual a, mira lo que es, positivo negativo b sobre a por x, son las asíntotas oblicuas de la hipérbola original. ¿Ok? Así es que efectivamente ambas asíntotas, hipérbolas, perdón, la original y su conjugada tienen las mismas asíntotas oblicuas. ¿Okay? Y lo apreciamos en el ejemplo que discutimos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, recuerde que la forma canónica o estándar de la ecuación de una hipérbola con centro en el origen y eje focal sobre el eje de x es la siguiente, ¿verdad? Esta que está aquí. X cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. X cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Okay? ¿Qué podemos transformar? De la forma siguiente, ¿ok? Vamos a ver, miren. Tenemos x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Pues miren lo que yo voy a hacer. Yo voy a eliminar los denominadores aquí, ¿verdad? Así que para eliminar esos denominadores tendremos que multiplicar por el mínimo denominador común que hay entre ambos, que es precisamente la multiplicación de ambos, porque si factorizamos, tomamos los distintos factores primos, las potencias más altas y multiplicamos, tenemos este denominador común, ¿verdad? Acá, al multiplicar x cuadrado sobre a cuadrado por b cuadrado, la a cuadrado cancela, nos queda b cuadrado por x cuadrado menos, y acá al multiplicar este término por esto, la b cuadrada es la que se cancela, nos queda a cuadrado por y cuadrado igual a, y 1 por esto da esto que está acá, ¿verdad? Porque el 1 es el elemento de identidad de la multiplicación. Recordamos que en una hipérbola equilátera o cuadrada equilátera o cuadrada
La B, la distancia desde el centro de esa hipérbola hasta los extremos del eje conjugado de la hipérbola, es igual a la A, a la distancia desde el centro de la hipérbola hasta los extremos del eje transversal de la parábola, ¿verdad? La B es igual a la A. Pues sustituyendo esto en, vamos a llamar esta ecuación 1, ¿verdad? En 1 tendremos o sea, donde quiera que aparezca B, pondremos A. Vamos a ver. B, así que será A, ¿verdad? Porque la B es igual a A al cuadrado por X cuadrado más A, menos AY cuadrado por Y cuadrado será igual a cuadrado por B, que es A, al cuadrado, ¿verdad? O sea que A cuadrado por X cuadrado menos A cuadrado por Y cuadrado será igual a cuadrado por A cuadrado, ¿verdad? Porque A al cuadrado al cuadrado. O sea que A cuadrado por X cuadrado menos A cuadrado por Y cuadrado será igual a la cuarta, ¿verdad? Porque A cuadrado por A cuadrado es A la suma de los exponentes 2 más 2, 4. Y ahora si yo multiplico en ambos términos por el recíproco de A cuadrado, ¿verdad? Que es ese factor que aparece en los tres términos, los dos términos que están en el lado izquierdo y el término que aparece en el lado derecho, aquí cancela y nos queda X cuadrado menos, y aquí también cancela la A cuadrado y nos queda menos Y cuadrado es igual a, y aquí al multiplicar A a la 4 por 1 sobre A cuadrado, pues cancela el A 4 con el A cuadrado y aquí nos quedarán A cuadrado, ¿verdad? Porque cancelamos dos de estas 4 que están arriba con estas dos que están abajo y nos quedan 2 arriba, ¿verdad? Y esta es la ecuación canónica o estándar de cualquier hipérbola equilátera que tenga centro en el origen y eje focal sobre el eje de X, ¿ok? Y esta es la forma canónica o estándar de la ecuación de una hipérbola equilátera o cuadrada, que son esas hipérbolas en donde la A y la B, la distancia desde el centro hasta los extremos del eje transversal y la distancia desde el centro hasta los extremos del eje conjugado son la misma, ¿verdad? Ajá, con eje focal sobre el eje de X, ¿ok? Si ocurriera que A es igual a 1, o sea que la distancia desde el centro de esta hipérbola hasta los extremos de su eje transversal es 1, ¿ok? 2 se convierte en lo siguiente: X cuadrado menos Y cuadrado igual a 1, que es lo que es la A, al cuadrado. O sea, X cuadrado menos Y cuadrado igual a 1, porque 1 al cuadrado es 1, ¿verdad? 1 por 1 es 1. Y esta hipérbola que tiene centro en el origen, eje focal sobre el eje de X, porque la X es la variable que aparece en el término positivo en su ecuación en forma canónica o estándar, igual a 1, se llama la hipérbola unitaria. Recuerde el parecido con aquello del círculo unitario, cuya ecuación era X cuadrado más Y cuadrado igual a 1, ¿verdad que sí? Pues esta que dice X cuadrado menos Y cuadrado igual a 1 es la hipérbola unitaria, ¿ok? Y conocemos a esta hipérbola como la hipérbola unitaria. Y conocemos a esta hipérbola como
la hipérbola unitaria. Bien, fíjese que la hipérbola que es conjugada a esta sería y cuadrado menos x cuadrado igual a 1, ¿verdad que sí? Y usted dirá, bueno, pues esa también es una hipérbola unitaria. Sí, pero esa otra tendría el eje focal sobre el eje de y, ¿verdad? Y la que se llama hipérbola unitaria es la hipérbola que tiene forma canónica o estándar de esta y que tiene el eje focal sobre el eje de x, ¿ok? Así es que vea que la hipérbola conjugada de esta última hipérbola tiene forma canónica o estándar y cuadrado menos x cuadrado igual a 1, ¿verdad? Este término se convierte en positivo y este término se convierte en negativo, ¿ok? Bien, pues mire, fíjense que entonces, ¿verdad? Podríamos pensar que esta es una hipérbola unitaria también, pero esta tiene el eje focal sobre el eje de y esta tiene el eje focal sobre el eje de x, y se determina que la que se llama hipérbola unitaria es la que tiene eje focal sobre el eje de x, ¿okay? Y podríamos alegar que esta también es una hipérbola unitaria, porque tienen este número que está acá igual a 1, ¿verdad? Bien, pero se escoge la que tiene eje focal sobre el eje de x como la unitaria, que dicho sea de paso es la que hemos marcado aquí con 3, ¿ok? Esta que está aquí, ¿okay? Bien, ok, pues fíjense en este otro teorema. Dice, las asíntotas oblicuas de unas hipérbolas equiláteras de la hipérbola unitaria equilátera, más bien, son perpendiculares. Bueno, y en la demostración va a indicar que veremos esto en una hipérbola, ¿verdad? Unitaria, que recuerde que es equilátera, ¿verdad? Por lo que hemos visto. Bueno, pues para
esa hipérbola unitaria, x cuadrado menos y cuadrado igual a 1, sus que se puede escribir como x cuadrado sobre 1 al cuadrado menos y cuadrado sobre 1 al cuadrado igual a 1, ¿verdad que sí? Sus asíntotas oblicuas son y, ¿verdad? Esta variable que aparece en el término negativo será igual a más o menos b, la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es 1, sobre a, la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es 1, por x, ¿verdad que sí? O sea, más o menos x, ¿verdad que sí? O sea que una de las hipérbolas, de las asíntotas oblicuas, es y igual a positivo x, y la otra es y igual a negativo x. ¿Okay? Para la primera, su pendiente es, vamos a llamarla m sub 1, es igual a el coeficiente de la x, que es 1, ¿verdad que sí? Y para la segunda, la pendiente, a la m sub 2, es el negativo del coeficiente de la x, que es negativo 1. Y vea que m sub 1, que es 1, es igual al negativo del recíproco de la pendiente de la segunda, y eso, fíjense que es el negativo, o sea, 1 sobre 1, que es 1 también, lo mismo, ¿verdad? Esto es lo mismo, ¿verdad? O sea que la pendiente de la primera asíntota oblicua, que es 1, es el negativo del recíproco de la pendiente de la segunda asíntota oblicua, que es negativo 1. Y el negativo de 1 sobre negativo 1, cambiando el signo arriba y abajo, al frente y abajo, ¿verdad? Será 1 sobre 1, queda 1. Dan la misma pendiente, ¿verdad que sí? Y esa sería también la pendiente de, más bien, del recíproco de la pendiente de m sub 2. Por lo tanto, recuerde que esa es la condición para que dos líneas sean perpendiculares una a la otra, que la pendiente de una de ellas sea el negativo del recíproco de la pendiente de la otra. ¿Okay? Ambas asíntotas oblicuas son perpendiculares. ¿Okay? Y recuerde y le repito que eso ocurre, las asíntotas oblicuas de una hipérbola serán perpendiculares si la hipérbola es equilátera. Si no es equilátera, o sea, si la a y la b, esos valores a y b no son iguales, las asíntotas oblicuas no van a ser perpendiculares. ¿Okay? Es para una asíntota, para una hipérbola equilátera, que las asíntotas oblicuas son perpendiculares. Bueno, pues según nosotros, ¿verdad? Siempre teníamos, ¿verdad? Fíjense que nosotros siempre comenzamos con un círculo con centro en el origen, una parábola con vértice en el origen, una elipse con centro en el origen, y hemos comenzado con una hipérbola con centro en el origen. Pues se ocurre, según en las otras tres secciones cónicas para el círculo, la parábola y la elipse, que esas cosas no están en el origen, pues en la hipérbola también, si no está en el origen el centro de la hipérbola, pasa lo siguiente, ¿verdad? Si ocurre que el centro de una hipérbola con eje focal
paralelo al eje de X es el punto HK con coordenadas abscisa H y ordenada K, diferente del origen, que tiene coordenadas 0, 0, su forma canónica o estándar es, en vez de x cuadrado sobre a cuadrado, es x menos h menos la abscisa de su centro al cuadrado sobre a cuadrado, menos, en vez de y cuadrado sobre b cuadrado, y menos la ordenada de su centro, que es k, al cuadrado sobre b cuadrado, será igual a 1, ¿verdad? Y para una hipérbola con centro en el punto con coordenadas HK diferente del origen y con eje focal paralelo al eje de Y, su forma canónica o estándar será y menos la ordenada de su centro, que es k, al cuadrado sobre b cuadrado, ¿verdad? Sobre a cuadrado, más bien, menos x menos la abscisa de su centro, que es h, al cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. ¿Okay? Bien, así que esa es la forma canónica o estándar de una hipérbola con centro en el punto HK diferente del origen, con eje focal paralelo al eje de X, que fíjense que es la variable que aparece en el término positivo en su forma canónica, en la ecuación, en su forma canónica o estándar, y si es en el caso de una hipérbola con centro en el punto HK, ¿verdad? Con eje focal paralelo al eje de Y, que es la variable que aparece en el término positivo, su forma canónica o estándar es esta que está acá, ¿verdad? Bueno, vea que si transformamos a, vamos a llamar ahora esto 1, ¿verdad? Este 1 último, ¿verdad? Mire lo que vamos a hacer. X menos h al cuadrado sobre a cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrado será igual a 1, ¿verdad? Si yo empiezo eliminando las fracciones en esa ecuación fraccionaria, multiplicando por el mínimo denominador común, que es a cuadrado por b cuadrado, aquí nos quedará b cuadrado por esto, ¿verdad? Porque el a cuadrado cancelará ella, ¿verdad? B cuadrado por esto, que sería x cuadrado, ¿verdad? Cuadrar ese binomio primero por segundo por 2 menos 2xh más el segundo término al cuadrado, h cuadrado, menos, y aquí, acá, se cancela, ¿verdad? Se cancela la b cuadrada y nos queda a cuadrado, ¿verdad? Que no se canceló por esto, que al cuadrar ese binomio sería y al cuadrado, ¿verdad? Primer término al cuadrado, primer término por segundo por 2 menos 2yk y más el segundo término al cuadrado más k cuadrado será igual a, y a cuadrado b cuadrado por 1 es a cuadrado por b cuadrado. Bueno, pues ahí vamos a dejar esa transformación algebraica que estamos haciéndole a nuestra forma canónica o estándar de una hipérbola, ¿verdad? Con centro en el punto HK diferente al origen y eje focal paralelo al eje de X. De ahí en adelante seguimos en la segunda parte de esta lección, donde espero verlos ya prontito. Hasta entonces.